El café de hoy va a sonar un poco neuronal y me vas a decir, ¿y eso? Bueno, pues esos temas de la cabeza que dicen, pero te va a valer para que dejes de contar ovejitas, para que no estés en el planteamiento de una, dos y tres. Porque el experto que traigo hoy nos va a hablar de todos aquellos problemas que nos pueden provocar dejar de dormir y sobre todo cómo podemos mejorarlo para que eso no afecte en absoluto. Sin más, os voy a presentar a una persona que es muy importante para mí. Le conozco ya muchísimos años. De hecho, si dijéramos que casi tantos como la mitad que tengo, no creáis que voy muy desencaminada. Él es neurólogo, él es médico y él se cree como fanático del desarrollo personal. Os presento a todos vosotros a Ángel Fernández Díaz. Muy ¿Qué buenas, tal? Angelito. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Qué placer poder estar aquí tomándome un café contigo, además sin vulnerar las distancias ni las normas de seguridad en esta época del COVID, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente la única forma de poder tomarnos cafés es de esta manera. Hay que decir que a mí me gustaría más que fuera presencial, pero por lo menos no vamos a quejarnos que en esta tribu no se permite y lo que sí que vamos a hacer es aprovechar este ratito. Hay Por mucha supuesto. gente que duerme menos ahora, Ángel. Y además, bueno, el insomnio no es algo que se ha inventado ahora. Hay gente que duerme poquito y eso luego provoca muchos efectos secundarios. ¿Qué sucede exactamente cuando no dormimos? Cuando no dormimos lo que tenemos que dormir, y luego me gustaría que la gente se quedara también con esa idea, ¿no? Cuando no dormimos lo que tenemos que dormir, podemos encontrarnos con un montón de efectos, desde que nos concentramos peor, tomamos decisiones basadas en emociones y en impulsividad. Los que hemos hecho guardias, ¿cuántas veces sabemos el efecto de salgo de guardia, me lo merezco, agarramos la tarjeta de crédito y nos hemos fundido el dinero de la guardia más el de la Igual. guardia siguiente, efectivamente. Tenemos peor salud digestiva, parece que estamos más hinchados, retenemos gases, parece que tenemos que ir más veces al baño a orinar, es decir, se provocan una serie de fenómenos tanto mentales como psíquicos que de manera puntual pues puede que no tengan más trascendencia. Todos tenemos derecho a no dormir, sobre todo si es por una noche loca, pero cuando esas circunstancias, por decirlo así, para explicarme yo bien, se empiezan a volver la continuidad, entonces es cuando hay que plantearnos si a lo mejor no estamos empezando a tener un problema. Por lo menos planteárselo. Claro, pero para eso es evidente que tienes que contestarnos qué significa dormir bien. Porque claro, hay gente que dice, yo necesito 13 horas, yo necesito 15. Y yo reconozco que con 7 voy muy bien. De hecho, si me dejas más de 7, empiezan dolores en la espalda, me siento mucho más cansada porque mi cuerpo no me lo permite, excepto raros días que a lo mejor puedo estar 9, 10 horas y eso ya es algo bastante anecdótico o que me está pasando algo. ¿Qué es lo normal? ¿Cuánto tendríamos que dormir? Bien, si te fijas, inconscientemente tú misma acabas de dar una clave que para mí es básica. Dices, yo tengo que dormir 7 horas porque a partir de ahí me encuentro mal. Lo has dicho muy bien, yo porque a partir de ahí. Si cada persona mide una estatura, tiene un color de ojos, tiene un pelo distinto, tiene una manera de ser distinta, ¿por qué tenemos que asumir que todos vamos a tener que dormir lo mismo? Claro. Es decir, la famosa dictadura, la tiranía de las 8 horas, de tengo que dormir 8 horas, la primera pregunta es, ¿por qué 8? ¿Por qué no 7:30? ¿Por qué no 8:30? ¿Por qué no 6? Entonces, realmente tenemos que dormir, como diría el famoso perogrullo, lo que tenemos que dormir. Es decir, aquella cantidad de horas que a nosotros nos permite encontrarnos bien para poder funcionar y hacer nuestra vida al día siguiente. Hay gente que con 5 horas duerme, perfecto, pues si son tus 5 horas, tú te levantas, te sientes bien, estás cómodo, estás fresco y no tienes ningún otro problema. Todos sabemos que hay, por ejemplo, determinadas enfermedades mentales como la manía que no tienen necesidad de dormir, pero hablamos de una persona que se supone cabal. Ujú. Pues hay gente que con 5 horas funciona perfectamente. Yo tengo amigos que duermen 4 horas al día y son hiperproductivos, y gente que necesita 8, 7, 6. Entonces, el truco es, duerme lo que tú necesites para encontrarte bien al día siguiente. ¿Dónde viene el problema? Que mucha gente no es capaz de conocer su sueño. Y ahí es donde entramos nosotros. Es decir, nosotros podemos saber mucho sobre el sueño, pero sobre tu sueño, Rosa, vas a ser tú la que acabe volviéndose una verdadera experta. Porque yo como médico puedo saber mucho sobre el sueño, pero sobre el sueño de Rosa, al final,
Será Rosa la que mejor lo sepa. Yo te puedo dar pistas, claves, orientarte, ayudarte, pero al final eres tú, ni más ni menos. ¿Es verdad esto que dicen que existen búhos y alondras? Porque, claro, yo creo que soy una alondra total. Y además Eh, me pillas a partir de las 9 de la noche mm, y ya casi no mm. soy persona. De hecho, a las 8:30 puedo estar quedándome dormida. Eso significa que si de repente yo a mí a las 3 de la mañana algo me despierta, es como que mi cuerpo ha cargado perfectamente las pilas, como si fueran Duracell. Y si de repente abre los ojos, oye, mira, me da igual que vea a las 3, 2 menos 10 o la hora que sea. Si ya he cargado, para mí es como, venga, vamos a empezar el día, vamos a producir, porque ya volver a dormirme me cuesta mucho. Y hay gente que te dice, Rosa, me encantaría levantarme a las 5 de la mañana, como vosotros, que sois muy productivos, que se la atribuyen viven y tal. Pero es que yo puedo estar hasta las 3 de la noche trabajando, pero lo de levantarme a las 5 de la mañana, ¿cómo se puede saber? Bueno, muchas veces la respuesta a la pregunta es muy sencilla. Sí, existen búhos, existen alondras. Nosotros las llamamos coloquialmente gallinas y murciélagos. Claro, sin ningún tono de desprecio. Me gusta más lo de alondra que lo de gallina. Sí, reconozco que literariamente suena mejor lo tuyo. Debe de ser porque me ganas en el tema de escritura. Pero sí, efectivamente, hay predisposiciones de gente, como bien sabes, a mí me conoces desde hace muchos años y yo creo que estoy en el grupo de los murciélagos. De hecho, está Batman y después un servidor. Yo era de esas personas, heredado indudablemente de mi padre, lo digo porque heredamos el mismo tipo, donde a mí me llegaban las 9, las 10 de la noche y me empezaba a venir arriba pues como pocholo en una fiesta de Ibiza, en tiempos, y a las 3 de la mañana era mi pico de máxima productividad. Claro, ¿qué pasaba? Luego cuando llegaban las 7, las 8 de la mañana, pues tenías un problema porque tenías que seguir rindiendo y ese pico había caído. Por contra, por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo que a partir de las 9 de la noche no les pidas que tomen una decisión más allá de si me tomo Colacao o me tomo un Squeak, porque es imposible. Hay una cosa que me encanta, lo que has dicho, dices, yo a las 8:30, 9 me puedo quedar frita y a las 3 de la mañana he recargado pilas. Vamos a hacer una matemática elemental. De 9 de la noche a 3 de la mañana, ¿cuántas horas hay? 6 aproximadamente. Yo estoy bien Es, ya. es que ya has dormido. Ya ¿Te estoy das bien. cuenta? Es decir, tú has dormido tus horas. 6 horas a ti es lo que te llega. Ujú. El problema a veces es cuando no puedes acoplar tu ritmo de sueño, y esa palabra de ritmo sí me gustaría que la gente se la quedara en la cabeza, con el ritmo de vida. Hay una situación que todos hemos pasado. Por eso cuando les digo a los clientes que algunos a las 6 de la mañana terapia convulsionan. Pero es, oye, se pegan porque no les toque, no por no dormir, sino porque estoy mucho más cañera. Claro, a esa hora yo estoy ya subida, estoy en la moto. Claro, ya has hecho el calentamiento para salir a correr por la banda. Faltaría más. ¿Sabes? También te puedo decir una cosa. Parte de ese tipo, si eres de una tribu más de alondra o más de búho, vamos a coger tu ejemplo, tiene también un componente de hábito muy importante. Y te lo digo porque, como sabes, yo soy murciélago, pero, por ejemplo, en los años de trabajo que yo tuve en Oviedo, me volví más alondra. Es decir, me levantaba antes y me acostaba antes, con lo cual parte de esa tendencia que uno puede tener, todos nacemos con una tendencia determinada en todos los aspectos de la vida, también la podemos modificar, porque aparte del ritmo, que es la primera cuestión, están los hábitos, que es la segunda cuestión, y que muchas veces los hábitos influyen en el ritmo. Ahora vemos cómo se pueden modificar parte de los hábitos, pero hay una pregunta que se me ha quedado un poco ahí en el tintero y es que has dicho que solo heredamos. Entonces yo de repente he pensado, pues es verdad, mi padre toda su vida se ha estado levantando a las 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar y él a las 3 de la tarde necesitaba poder estar dormido. Claro, yo me despierto con los ojos, pero es que mis hijos a las 5 o 6 de la mañana están así. Entonces me dicen, ¿pero por qué los niños no duermen más? Es que mamá, a las 8:30, 9 se han ido a la cama y es que a las 7 de la mañana, a las 6, 7 de la mañana, están así, están abiertos. ¿Por qué tiene que, primero, cómo se hereda? Y segundo, ¿por qué eligen un padre? O sea, vamos a ver, porque si tenemos que mirar a mi madre se ha levantado siempre pronto, pero no ha sido el despertar de mi padre. Y si tenemos que mirar a Sergio, pues Sergio podría quedarse perfectamente un día siquiera hasta las 9 y no pasa nada, aunque se suele levantar a las 5, porque mis hijos tienen que salir a madre.
Pues porque primero existe la genética, que eso la tenemos todos, todos sabemos aquello de este niño ha salido a su madre, dice, no sé, pregúntale a su padre. Y luego también muchas veces por afinidad o por comportamientos aprendidos. No es la primera vez que te viene gente contando, no, mire, yo es que claro, mi padre trabajaba fuera toda la semana, entonces yo me quedaba con mi madre e inconscientemente acabé copiando los propios mecanismos tanto de vida como de sueño, como absolutamente de modo de vivir de mi propia madre, ¿no? Claro, volvemos a lo de siempre. Hay una parte que es heredada, otra parte que es aprendida y tienes que ver si esa parte que ha aprendido a tu constitución le hace bien o le hace mal. Vale. ¿No? ¿Y cómo puedes modificar esos hábitos? Bueno, primero identificando lo que haces mal. Es decir, para poder arreglar un problema, como bien decía cierto entrenador del Barcelona que ya se murió, que era Cruyff, dice, si no sabes por qué ganas, vamos a saber por qué pierdes. Pues esto es igual. Tenemos que identificar qué hábitos son los que estamos acostumbrados a realizar y que pueden estar interfiriendo en nuestro ritmo de sueño, en el ritmo de sueño que sea más adecuado para nosotros. Te voy a poner, el primer mito es el de las 8 horas, que eso inconscientemente, si tú te fijas, mientras hemos hablado, ya lo hemos roto. Sí. ¿No? Claro, el segundo mito es, me voy a la cama a ver si me viene el sueño. Bueno, eso es un error de concepto de toda la población occidental, como diría Leo Harlem. ¿Por qué? Porque el sueño tú no lo coges, el sueño te viene. Es decir, si quiere venir, viene, y si no quiere venir, no va a venir. Entonces eso de meterte en la cama a dar vueltas como una sardina en lata o como una anguila cuando te acaban de pillar pescándote, no tiene sentido, porque al final la cabeza, que es mucho más lista que nosotros y siempre va 2 pasos por delante, logra el problema fundamental, que es que tú no asocies la cama al descanso y al sueño. Y cuando rompes esa relación cama igual a descanso, sueño, es cuando empiezan los problemas. ¿Cuánta gente te va a decir, mira, sí, yo no me vuelvo a dormir, pero me quedo en la cama a ver si cojo el sueño, empiezo a dar vueltas para un lado, para otro, imposible. Claro, entonces, cuando tú les preguntas, entonces, ¿para qué te quedas en la cama? Y dices, hombre, porque tengo que dormir. Digo, ya, pero no duermes. Entonces, claro, ¿cuál es la...? Dime. Ahí, fíjate, yo suelo pensar que es como un poco como la creatividad, que es verdad que tienes que tener un boli y un papel cuando de repente te llega la inspiración, ¿no? O unos óleos cerca, pero que por mucho que lo pretendas, no puedes conseguir decirla que venga, sino que tienes que estar preparado un poco en esa situación. Y a mí el sueño me pilla. Y creo que cuando me pilla, o me dejas de repente 30 minutos al menos para que yo pueda espabilar un poco, o da exactamente igual. De hecho, fíjate, cuando estábamos con lo de la Facultad de Medicina, con el San Lucas y demás, esa semana, cuando estábamos nosotros de veteranos, hicimos todas las novatadas a los de primero y fue una semana durísima. Teníamos exámenes, las novatadas, fue San Lucas, no habíamos dormido nada y al día siguiente nos fuimos de fiestas a Palencia. Oye, yo a las 12 de la noche ya no podía más. O sea, es que me estaba pareciendo una tortura tener que estar despierta. Me apoyé con un altavoz, un bafle de estos de una discoteca y me quedé dormida. Podía haber roto el tímpano, ¿eh? O sea, ahora pensando lo demás y tal, pero me tuvieron que llevar dormida y además no recuerdo, yo no había tomado absolutamente nada, ningún tipo de droga ni nada por el estilo, y me llevaron andando y además lo cuentan muy gracioso porque ellos te dicen, sí, sí, la llevamos y le decíamos, levanta el pie derecho. Y entonces el pie derecho se levantaba. Yo recuerdo que me despertasen a las 12 de la mañana, o sea, eso para mí es rarísimo, pero es que llevaba una semana entera durmiendo 2, 3 horas, entonces el cuerpo dijo, se acabó. Es verdad que eso puede pasarte sin que seas muy consciente, porque hombre, si a mí me dices, Rosa, eras consciente de que te ibas a quedar dormida en un altavoz y tal, te juro y te perjuro que va a ser que no. Pero a mí me pasó y luego he visto compañeros que salían desde una guardia que pensaban que estaban muy descansados, que asumían que no les podía entrar el sueño, que se veían despiertos. Han sido sensaciones de segundos que es como les ha pillado el sueño y han tenido un accidente de coche. O sea, no les ha dado tiempo a pensar, jo, es que bostezaba, es que me sentía incómodo. No, no, no. Les ha llegado y les ha llegado. Sí, sí, totalmente. Eso es un fenómeno que está claramente estudiado, que se llama la presión de sueño. Es decir, llega un momento en el cual la cantidad de energía que has gastado, el tiempo que has pasado activo es tan grande, es como intentar, para yo explicarme bien, es como que estás con el dique de una presa que se está rajando y tú estás poniendo las manos para que el agua no se escape entre las rendijas,
pero llega un momento que como se escape un milímetro más de agua, revienta la presa y entonces cuando entra y campa a sus anchas. Claro que sí, ataques de sueño en el contexto de falta de sueño previa que te provoca un estado de consciencia mínima en el sentido de que tú puedes hacer cosas que ni te acuerdas después, como cuando te tomas 2 copas y luego no te acuerdas de lo que has hecho, está perfectamente descrito y comprobado. De hecho, yo sabes que yo sigo trabajando en medicina, en la seguridad social, y una cosa que siempre le digo a los residentes es mucho cuidado en las horas del cambio de guardia entre las 8 y las 10 de la mañana, porque ahí es cuando vuestra defensa está mucho más baja y es donde corréis el mayor riesgo de cometer un error. ¿Por qué? Porque estáis con la guardia bajísima, porque ya no os llega. Aunque creáis que sí, no. ¿Y por qué, si eso está comprobado científicamente, por qué seguimos todavía los médicos haciendo guardias de 24 horas, incluso a veces doblando el turno a 36? Porque nos necesitan en ese formato y se acumulan, o un piloto, que son situaciones que me parece que esos ataques de sueño no nos pueden llegar. Pero aún así seguimos haciendo ese tipo de trabajo si está investigado, y más dentro de la parte de la sanidad y la medicina, porque yo creo que es casi un castigo. De hecho, nuestra irritación, nuestro cambio de humor, las depresiones, los intentos de autolíticos de suicidio son más altas en la tasa sanitaria dentro del personal sanitario médico. ¿Por qué seguimos insistiendo en este formato y no cambian el tipo de ciclo si lo saben y lo entienden? Pues seguramente porque haya responsabilidades compartidas en todos y cada uno de los actores de este juego. Es decir, al sistema le interesa pagar a una única persona una cantidad X porque cubre una serie de horas en vez de facilitar, por ejemplo, una turnicidad que implicaría triplicar plantillas, por ejemplo, y ahora el Ministerio, sabes que se está quejando de que falta profesionales, pero tú y yo hemos vivido una época en la cual encontrar trabajo era muy difícil y la única manera de encontrar trabajo para poder sobrevivir, no vivir, sobrevivir, era a través de las guardias, porque suponía una parte muy importante de los ingresos económicos del día a día, ni más ni menos. Claro, luego a medida que el tiempo pasa te das cuenta de lo que estás haciendo es vender tu vida por dinero y eso genera una serie de frustraciones y de problemas. Simplemente yo pienso que es porque al sistema le conviene, porque si no reventaría, y porque ha habido un sector muy importante, ya un sector muy importante de la parte médica, que le ha convenido durante mucho tiempo porque no tenía otra cosa o porque no sabía buscar otra cosa o porque no quería buscar otra cosa. Porque hablan mucho del corporativismo médico, pero todos sabemos que a la hora de unirse para poder reclamar no es el colectivo más homogéneo. Claro, pero es que estamos hablando de salud y sobre todo de tener personas en mano. Yo cuando a veces los amigos me decían, tú si te encuentras mal, tú te vas a las 5 o 6 de la mañana a urgencias, están vacíos los pasillos y te entienden directamente. Y yo les decía, si yo soy paciente y a las 5 de la mañana me encuentro jodido, te aseguro que espero a las 9 de la mañana a que venga el nuevo turno. Porque los que están a las 5 de la mañana, pues si viene de repente un proceso grave, ese chute de adrenalina te hace despertarte. Es como que te metes un Red Bull que te dura un ratito y el efecto de bajón es todavía muchísimo más complicado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Rosa, es ¿usted se fiaría de un piloto que llevara pilotando 24 horas seguidas sin piloto automático? Yo ahí lo dejo. Asumimos que, y con esto no quiero criticar a otros colectivos, ni mucho menos, estoy simplemente poniendo ejemplos para explicarme. Los camioneros que hacen una actividad, sobre todo los de transporte de riesgo y los que no, tienen que parar cada X horas, los pilotos no pueden pasar de X horas, los controladores no pueden pasar de X horas, sin embargo, la única profesión donde se admite que puedes trabajar 24 horas seguidas es la sanitaria. Entonces, yo en lo personal, y se lo comentaba a mucha gente, digo, ¿usted permitiría que alguien que lleva 32 horas sin dormir le rajara la tripa? Yo me lo pensaba. Pero, claro, la cosa es que a veces no lo saben, ¿no? Que es ese proceso. No, es ignorancia, como casi todo en la vida, falta de educación. Falta de educación y de información. Hay muchas cosas que no se saben a pie de calle y que, bueno, pues da lugar a que la gente en general se haga su composición de lugar sin ser capaces de preguntarse si realmente lo que piensan es verdad o no, o comprobarlo, ¿no? ¿Sabes? Cada vez que ves una serie médica de estas de Hospital Central y demás, dices, madre mía, si hubiera sido así, yo me jubilo a los 250 años.
Sí, yo no me he encontrado nunca con George Clooney, ni he visto a residentes de repente follando en las camillas de quirófano. No, no, debe ser que a lo mejor no lleva gafas o no me ha puesto las lentillas apropiadas, porque lo que he visto ha sido gente que trataba de ponerse palillos en los párpados para que no se cerraran y además nada más antierótico que no solo como hueles, los pijamas y demás. Pero sí es verdad que todo eso nos ha hecho mucho daño. ¿En qué hábitos nos tendríamos que fijar, Ángel, que tuvieran que ser positivos? Porque claro, hay gente que te dice, mira, mejor el ejercicio por la mañana. Hay gente que te dice, no, haz el ejercicio por la noche. Y yo siento que, por ejemplo, a mí personalmente me activa, no sé cómo es, entonces no sería un buen punto. Tienes que no mirar el ordenador porque el ordenador te emite una luz azul que te despierta, no mires el móvil, no tomes café, hay gente que toma café y a continuación está dormido. ¿Qué exactamente, por qué unos cerebros funcionan de una forma y otra y qué hábitos en aquellas personas que ahora mismo nos estén diciendo yo duermo mal deberían evitar o por lo menos vigilar? Bien, hay una serie de puntos en los cuales uno tiene que vigilar, porque luego todos sabemos que existen las recomendaciones generales, pero como veníamos diciendo antes, si cada persona es un mundo, cada sueño es un mundo. Yo, por ejemplo, te hablo de mi experiencia personal, durante una época de mi vida complicada, que tú y yo hemos compartido, yo para poder liberar tensión hacía una actividad física muy intensa en el único momento del día que me lo permitía, que era a partir de las 8 de la tarde. ¿Cuál era el resultado? Estaba en una forma física envidiable, pero no dormía. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal el ejercicio me activaba. Sí que está comprobado que cuanto más intenso es el ejercicio, mayor es la activación que produce después. Es decir, eso de voy a correrme la maratón de Londres a las 8 de la tarde porque voy a regar reventado y voy a meterme en la cama, poca gente le funciona. Generalmente, cuanto más intenso sea el ejercicio, antes deberíamos hacerlo. Otro mito, me voy a tomar un par de copas que con eso duermo bien. Digo, sí, sí, cualquiera que haya salido un día de juerga sabe perfectamente lo que provoca el alcohol. Duermes 3/4 de hora y luego cuando te despiertas viendo que la habitación da vueltas como el tío vivo de la noria y tienes que poner el pie en el suelo para que deje de girar, te has dado cuenta de que sí, 3/4 de hora has dormido el sueño más profundo de tu vida a cambio de estar despierto las 7 horas y cuarto restantes de las famosas 8 horas que todos sabemos que no dormimos. Respecto, por ejemplo, tema de luces, mira, lo vamos a poner a un nivel muy básico. A nivel de la retina, ¿sabes? O sea, la gente sabe que la luz que entra se capta a través de la retina y esa información va a nuestro sistema nervioso, a una zona muy concreta que libera una sustancia que es la famosa melatonina. Y la melatonina es una hormona que se empieza a aumentar niveles en torno a las 8 de la tarde, de tal manera que de una manera retardada te indica que dentro de unas horas va a ser la hora de dormir. Si yo tengo un ambiente muy lumínico, la información que llega de la retina hace que esa melatonina no se libere y por tanto el cerebro interpreta que sigue siendo de día y por tanto te va a retrasar cada vez más la sensación de sueño. Por eso lo que se recomienda es que si tú, por ejemplo, vas a leer un móvil o una tablet dentro de la habitación, cosa que está mal, aparatos electrónicos, todo lo que huela a actividad mental, trabajo, obligaciones, activación, tenemos que sacarlo fuera de la cama. Y cuántas veces no vemos, por ejemplo, en adolescentes que están viendo una pantalla, una tablet, un móvil totalmente a oscuras. ¿Qué sucede? Que la luz de esa pantalla, de ese móvil, va directamente enfocada totalmente a la retina. Con lo cual el cerebro que dice, es de día, despierta, no te duermas. Y entonces tenemos el adolescente que primero, y no hay que olvidarlo nunca, por ser adolescente ya tarda más en dormirse. Si el adolescente ya tarda más en dormirse y encima le provoca un refuerzo que le retrasa más el sueño, tenemos la catástrofe. Y tenemos lo que yo llamo el fenómeno de las 11:30 de la mañana, que es levántate, sobago, que cuando tengo que levantarte al instituto no te levantas porque dices que estás hasta tarde y hoy, sin embargo, no hay quien haga vida de ti. Es simplemente la mezcla de una rutina fisiológica, como es el adolescente tarda más en dormirse y se despierta más tarde si le dejas, mezclado con una mala rutina como es una pantalla de luz en el sitio inadecuado. Moraleja, si vas a ver la tele por la noche, hazlo con luz ambiente. Suavecita, pero no lo hagas directamente sin ello, si no dormirás peor. Has dicho que los adolescentes duermen peor. Esto depende de las edades y hay edades porque
oyes que cuando son mayores como que cada vez duermen menos y entonces si el cuerpo necesita solo como 4 o 5 horas se asustan y lo que rápidamente te piden es un ansiolítico, una benzodiazepina para volver a quedarte dormido. ¿Cómo funciona el sueño con la edad? Vamos a ver, por ponerlo de una manera muy gráfica, tú que has sido madre, y bueno, los que observamos a los niños se pasan 16 horas al día durmiendo, salvo los que son por culeros que no duermen nunca, ¿no? Los míos eso no ha pasado nunca. ¿Verdad? Bueno, ya, Los míos eso no ha pasado nunca. conociendo a los padres lo raro sería lo contrario. Pero bueno, quiero decir, un bebé habitualmente pues duerme una media de 14, 16 horas y con una profundidad de sueño totalmente distinta al de un niño de 6 años, al de un adolescente o al de una persona mayor, vamos a decirlo así. A medida que uno crece, el número de horas totales que uno duerme disminuyen y generalmente el sueño es un poquito más superficial, no estás profundo y por tanto tan reparador. En el adolescente, por ejemplo, se provoca lo que se llama un retraso de la fase de sueño. ¿Cuál es el problema entonces? Para volver al origen de la charla, se vuelven un poco murciélagos. Duermen las horas que hay que dormir, pero las duermen en un horario que no es el habitual. Tardan mucho más en dormirse y si tú les dejas dormir, duermen las horas que necesitas. Pero ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, normalmente te duermes a las 11, las 12 y el adolescente se duerme a las 2, las 3 y tiene que dormir 5 o 6 horas, estamos hablando de las 8 o 9 de la mañana. A esas horas hay que ir al instituto, no llega. Sin embargo, llega el fin de semana y ¿qué pasa? Te roncan como caballos porque no tienen que levantarse. Y viene ahí el mito del adolescente perezoso, que dice, sí, aparte de que sea perezoso por ser adolescente y por sus malos hábitos de llevarse tablets, móviles, pantallas, televisiones dentro de la habitación, que bueno, para adolescentes todavía, pero en parejas es lo más antierótico que he visto nunca. ¿Sabes? Porno. Efectivamente. Mira, hay un dicho que muchas veces los pacientes se escandalizaban y los amigos, cuando se lo digo, y con perdón por si hay algún oyente que se puede escandalizar, a la cama o se duerme o se folla. Si no duermes y no follas, la cama sobra. Entonces, salte de la cama y haz otra cosa. ¿El qué? Ese es tu trabajo. Ahí tienes que averiguar tú qué te gusta, qué te apasiona, qué puedes hacer en ese momento que te relaje, te distraiga. Yo a veces planchaba a las 4 de la mañana y como no dormía, ¿qué fue lo que hice? Un máster de sueño. ¿Ves? Está bien. Aprovechando que tienes un máster, siempre me ha parecido, y además yo no sé si son creencias, por opiniones que he oído de diferentes personas, el tema de los sueños y las pesadillas. Entonces, he llegado a oír como que sí que tienes ahí una historia que tú has creado y hay gente que dice que tienes como unas imágenes que según te despiertas, haces más o menos un tipo de idea que lo organizas un poco y que a veces se te van. Y de hecho a veces tienes un sueño que dices, hostia, qué bueno, ¿no? O incluso una idea que dices tú que me la apunto. Yo siempre tengo un papel o el móvil y un boli o algo en la mesilla porque te despiertas y dices, hostia, buenísima la idea. Y escribes 4 cosas, pero si no escribes en ese momento, como que a la hora y pico dices, joder, tenía una idea muy buena, ¿qué ha pasado? No sé, no me acuerdo. ¿Qué significa con esas pesadillas, esos sueños? ¿Por qué hay gente que nunca tiene sueños? ¿Por qué hay gente que nunca tiene pesadillas y otros los tienen continuamente? Depende mucho del enfoque que le queramos dar. Mira, si tú hablas con gente que sigue el budismo, que sigue el reiki, estas cosas, te dicen que las pesadillas son recuerdos de etapas previas tuyas de otras vidas que has pasado. Que yo la primera vez que lo escuché dije, ay madre, para un occidental como yo escuchar esto era un choque cultural brutal. Desde un punto de vista más científico, más intuitivo, yo qué es lo que pienso y la conclusión a la que he llegado, que nuestra cabeza es como un ordenador. Es decir, tienes abiertas múltiples ventanas a la vez y tú estás viendo una, pero el ordenador por debajo, sin que tú lo veas, tiene abiertas otras pantallas y está con otros sistemas que están funcionando independientemente de lo que tú ves. Y seguramente en esa parte del sueño, porque hay partes del sueño que son indiferenciables cuando tú analizas el pulso, la respiración, el movimiento de los ojos, la actividad cerebral, son indiferenciables de cuando uno está despierto. Curiosamente en el sueño hay momentos que dudas si estás despierto o no, si uno analizas todo eso, pues seguramente en ese momento el cerebro está procesando, mientras tú duermes, informaciones, ideas
circunstancias que tú de una manera consciente estabas trabajando por el día y que por la noche tu cabeza sigue trabajando. Y ahí es cuando cristaliza. ¿Por qué en ese momento? Bueno, todos sabemos, y los que hacéis sabiduría financiera, por ejemplo, sabéis perfectamente que te dicen, ¿estás preocupado por el dinero? Deja de preocuparte que va a ser el momento que venga. Un poco por ese mismo fenómeno. Es decir, tú estás dándole vueltas todo el día de manera consciente a un curso, una charla, una idea, no se te ocurre nada, de repente te vas a dormir. Como tú ya has agendado, que de eso también podríamos hablar si quieres, has puesto el balance del día, te has olvidado absolutamente de manera consciente de todo lo que tenías que hacer, has dejado los problemas fuera de la cama, te has metido, te has ido a dormir y entonces tu cerebro trabaja por sí solo. Y cuando te despiertas dices, ¡eureka! Aquí lo tienes. ¿Qué pasa? En esos estados del despertar tan cercanos, el estado de consciencia, tú ser consciente de eso, te dura muy poco. Y entonces, si no lo aprovechas, lo pierdes. Porque necesitas un mínimo de consciencia para poder memorizar lo que has visto. Y si no, mira, cuando tú te ponías a estudiar, ¿cuándo estudiabas mejor? ¿Cuando estabas fresca o cuando estabas saliéndote del sueño? No, yo cuando estaba fresquita. Recién levantado dices, ala, ponte a leer el Quijote. Y dices, mira, quemó a Cervantes, con todos los respetos. Pues no, yo es al momento donde sí. Yo justamente soy un bicho raro. Tú me dejas dormir a mí 3 horas y yo a las 3 de la mañana puedo estar bailándote unas jotas, estudiando y aprendiendo, pero como me lo pidas a partir de las 8 de la tarde, no. No, a lo que me estaba refiriendo, que a lo mejor ahí me he explicado yo mal, es en ese momento, el momento del desperece. Mientras estás, claro. No, ahí no. Claro, ahí te cuesta. Ahí sí, todo lo que me digas da igual, porque no se va a grabar en ningún momento y tú me vas a decir, si te lo dije yo, sí, todo lo que tú quieras, pero va a ser que no. De hecho, hay gente que te dice, hasta que no me tomo un segundo café, mi cerebro no funciona. Sí, totalmente. Vamos, yo durante mucho tiempo pensé que mi madre era autista por las mañanas hasta que entendí que necesitaba un café. Y, por cierto, mamá, si me estás escuchando, te quiero mucho. Así como que no quiere la cosa y está bien. ¿Podemos dirigir nuestros sueños? Sí. De hecho, tanto, y esta pregunta va porque hay gente que te dice, podrías aprender un idioma, podrías leer libros, gente que se queda dormida con unos cascos y entonces mientras está durmiendo el móvil está sonando, el cuento, no sé qué, y dicen que se graba. Esto me parece un poco más de ciencia ficción. No sé qué te parece a ti. A ver, yo datos con los que poder revertirte eso reconozco que en la mano no tengo, pero va un poco en esa línea de lo que estábamos hablando antes, de que tenemos una especie de memoria que no necesita estar plenamente consciente, sino que cuando estamos empezando a entrar en ese tránsito al sueño o despertándonos de él, sí que somos capaces de retener cierto grado de información que a lo mejor luego, si tenemos el estímulo adecuado, logramos sacar y hacer como que lo supiéramos permanentemente. Yo te voy a poner un ejemplo, vas a decir, joder, estas facetas de Ángel no la conocía. Yo durante muchos años, en mis mayores épocas de estrés, era capaz de decidir qué iba a soñar. Entonces, ¿cuál era el truco? En esos momentos cuando el sueño te viene, no lo coges, sino que te viene, siempre me imaginaba la misma escena, que era entrando, me imaginaba a las afueras de un cine de los de Broadway, de Callao, de Gran Vía, como que fuera a ver una película. Y pensaba en esos momentos en la película que iba a ver y lo que quería que yo soñara. Y lo soñaba. No lo lograba todas las noches, pero muchas sí. Entonces, voy a soñar, no sé, pues que soy campeón como entrenador de la Copa Europa. Oye, pues esa noche ganaba la Champions. Digo, iba muy feliz, digo, pocas cosas más baratas andan más a gusto. Entonces, si te fijas, constantemente estamos hablando de lo mismo. Rutinas, hábitos, piecitas para modificar. Nos dan un coche con el que empezamos a partir. El coche es el coche, pero le podemos tunear, le podemos modificar, podemos mejorar el aceite, calibrar las ruedas. Es decir, se trata de perfilar, mejorar y matizar cada una de las partes del coche para que digas, ¡buah! Me dieron un triciclo y ahora será un triciclo, pero es que es el triciclo mejor optimizado del mundo y a mí me permite llegar a donde yo quiero. Ese es el resumen. ¿Cómo podríamos explicar, Ángel, ya que te tenemos aquí, toda esa jugada de los somnambulismos, las exomnias? ¿Sabes? Que existen. De hecho, yo soy parlante, dormida y despierta, eso dicen.
no se me debe de entender mucho, pero si me da por hablar, empiezo una LS y puedo mandar órdenes y todo y me callo. Pero he llegado en mis tiempos jóvenes, o eso dicen, y parece que esto también es heredado porque mi madre también estaba un poco en esta jugada, a ser capaz de levantarme, de hacer una actividad en el que, esto porque te lo cuentan, ¿eh? No porque yo lo recuerde, y de repente con las mismas charlar, decir algo que solo estaba dentro de mí o una frase que no era muy coherente y con las mismas meterme en la cama o mi madre llegar a meterse en una cama, hacerla dormida y aparecer en la cama de al lado. O sea, es que yo siempre pienso, joder, pues te levantas a la otra, pero no te pones a hacerla, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que sucede exactamente? Porque te cuentan, no les despiertes, les puede dar un infarto, ojo que a ver si se van a escapar de casa. O sea, es que yo creo que hay muchos mitos sobre todo esto. A ver, hay mucho mito, lo que pasa que como todo mito y toda leyenda, todo asienta sobre una base de verdad, ¿no? Hasta el rey Arturo llegó a ser real en algún momento, aunque luego fuera un celta que lo era mal. Pues mira, precisamente en el contexto de lo que llaman las parasomnias, los sonambulismos, las pesadillas, los terrores nocturnos, todo eso sí que tiene un componente familiar muy importante y que lógicamente tiene que tener una carga genética, porque cuando a ti te dicen que tu madre de pequeña tenía pesadillas, pues obviamente tú no vas a poder heredar ese comportamiento porque cuando tu madre lo tuvo tú no habías ni nacido. Entonces, la carga genética está ahí. ¿Qué pasa? Dentro de lo poco que conocemos del sueño, porque la gran realidad es que nos pasamos casi un tercio de la vida durmiendo y aún no tenemos muy claro para qué sirve, ¿eh? O sea, fíjate qué frustrante puede llegar a ser esto. Está comprobado que el sueño es como ir subiendo o bajando los peldaños de una escalera, ¿no? Empezamos con un sueño muy superficial y después pasamos a un estado más profundo, que es el más reparador. Luego entramos en la fase esta, que es a la que todo el mundo le llama la atención, que es la fase REM, donde se mueven los ojos y donde la tensión se dispara, el corazón se dispara y parece que estás despierto. Y digamos que estamos constantemente subiendo y bajando por esos peldaños. Si en algún momento pasamos un peldaño demasiado deprisa, pueden aparecer este tipo de problemas, sobre todo los sonambulismos, los terrores nocturnos, que, como te decía antes, tienen un componente hereditario. Yo la primera vez que llegué a mi casa de juerga y vi a mi hermana de 10 años con el típico camisón blanco de niña del siglo XIX con el pelo largo, dormida, dando palmadas por el salón, no le clavé una estaca de madera pensando que era un vampiro porque Dios no quiso, ¿sabes? Pero sí que se produce precisamente como consecuencia de un paso muy rápido de un estado del sueño al otro, de una fase profunda a una fase superficial, y eso provoca que pueda haber comportamientos de los cuales la propia persona no es consciente. De hecho, vamos, te lo cuentan y dices, chaval, la película que estás montando es muy buena, escribe un libro que te lo compran, ¿no? Eso existe y tiene una base genética. Y no es motivo de pocos sustos. Por ejemplo, yo en mi familia descubrí que mi hermana era sonámbula y alguno de mis tíos era sonámbulo y no era la primera vez que había abierto la puerta y se había alargado. Es verdad que no suele haber mucho accidente con un sonámbulo, también es verdad. Recuerdo el caso de un señor que tenía un Parkinson que cogió el coche y se puso a conducir, ¿sabes? Y condujo, no sé si 200, 300 metros y no pasó nada. Pero sí que generalmente suelen ser actividades que ellos mismos se vuelven a la cama y ni se han enterado. Entonces, el tratar de despertarlos, despierta, no, déjalo, acompáñale un poco, te ríes con él que no de él o con ella y ya está, no tiene mayor importancia. Ni te van a matar, ni te van a cuchillar, ni van a hacer nada. De hecho, si aparecen actitudes violentas en la cama durmiendo, sobre todo a partir de los 50 años, eso hay que consultarlo porque puede ser el aviso de que va a aparecer algún problema de tipo médico. ¿De tipo? De tipo médico, alguna enfermedad de tipo médico. No es infrecuente, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no?, que gente con 50, 55, 60 años viene con un principio de Parkinson y cuando tú te pones a tirar, le preguntas, hay 4 cosas que te cuentan todos que son curiosísimos, que son, no tienen olfato, el COVID aquí no vale, están estreñidos y sobre todo la pareja dice, mire, por las noches lleva un par de años gritando como que lo matan, moviéndose en la cama, pegando unas patadas y pegándome unos puñetazos, que bueno, lo primero que dices es asegúrate que está dormido, y si es así, esto es lo que se llama, sí, oye, que hay alguno que lo puede aprovechar, o alguna, ¿sabes? Y es lo que se llama un trastorno de conducta de una fase del sueño, que es el sueño REM, que cuando te cuentan eso, es muy probable que en los próximos 10, 15 años, fíjate que hablo 10, 15 años,
pueda desarrollar un Parkinson o una enfermedad similar. Ujú. Oye, claro, con esto de que yo soy sexóloga y que curiosa también, recibí un Mm, caso en una ocasión en el que, joder, esto lo lees, ¿no? ¿Sabes? Pero hay mm, tantísima frecuencia con las sexomnias que luego sí, hablando con Ángel Guerrero, que también le conoces, neurólogo y demás, me dijo, pues hombre, es poco frecuente, pero yo también he visto algún caso, ¿no? Y entonces me contaba sí, sí. situaciones en las que la persona parece que está despierta, que tienen relaciones sexuales, que de repente es de forma espontánea, pero que Mm, había gente que llevaban toda la vida, tanto que incluso tenían relaciones sexuales con otro tipo de orientación, o sea, estar casado, niñas, mm, todo, y de repente cuando estaba con su compañero, siempre todas las noches, cada vez que estaba con él, tenía relaciones sexuales con esa persona y el compañero pensaba que estaba despierto y que esto era como una forma escondida que tenían ellos para no comentarlo. Y cuando un día se lo dijo, mm, el otro flipó porque además le golpeó y todo diciendo que eso no podía ser cierto. Y al contárselo como de una forma así muy de rechazo, ir a un primo suyo, le dijo, perdona, pero cuando éramos jóvenes tú no te acuerdas lo que hacíamos. Y entonces era como, claro. claro, pero las parejas en esto no entienden qué es lo que está sucediendo, Mm, porque a veces lo llevan mal y por más que tratas de explicarlo, porque yo solo he visto un caso y se lo explicaba a la pareja me decía, eso es imposible, ya le digo yo que está mm, despierto. No se enteraba de nada. O sea, de hecho, además negaba mm, la sí, sí. máxima mayor y dices que llevamos años sin tener sexo. Y la señora decía, pero si estamos todas las noches, doctora, todas las noches. Todas las noches él juraba y perjuraba y no recordaba absolutamente nada. Claro, precisamente por eso que hablamos de que el sueño tiene diferentes estados de conciencia y como es tan increíblemente maravilloso, te permite despertarte desde el punto de vista físico, que tú eres capaz de bajarte de una cama, meterte la del compañero y bueno, hacer realidad todos tus sueños o los del otro, y sin embargo tú no ser consciente de ellos. Sí, sí, perfectamente. No, no todos los raíles, no todas las ruedas del sueño van a la misma velocidad, van dentro de un margen, pero si por lo que sea una de ellas se retrasa un poquito, pues tienes fenómenos tan curiosos como, por ejemplo, que tú te despiertas, eres consciente de que te has despertado y sin embargo no te puedes mover. Has hecho una parálisis del sueño y te dicen, oiga, doctor, que es que yo estoy despierto, quiero moverme, no me puedo levantar, empiezo a tener sensación de que me ahogo, me relajo y digo, venga, concéntrate, mueve un dedo, empiezo a mover un dedo y ya me puedo levantar. O sea, tu cabeza se ha despertado antes que tu cuerpo. ¿Por qué no puede pasar al revés? ¿En una vía sí y en otra no? No, la cabeza es mucho más complicada, el cuerpo humano es mucho más complicado y si admitimos que hay desviaciones en un lado, también las puede haber en otro. ¿Mm? Vamos, que esto nos lleva a una conclusión para poder agradecerte el ratito del café que nos has dado, es que ojo con quién te acuestas en la cama de al lado por si las moscas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado y de hecho, y esto entronca mucho con el trabajo que tú haces como desarrollo personal, ya no como terapeuta, sino también como amiga, mucha gente no viene o no cuenta trastornos de sueño, primero porque los normaliza porque lleva toda la vida, o Ujú. segundo, porque realmente, ¿dónde se duerme? En la cama. ¿Dónde se mantienen relaciones generalmente? En la cama. Si hay problemas de pareja, ¿dónde van a aparecer sobre todo? Al final del día, en la cama. Entonces, cuando tú haces una historia de sueño y pides la ayuda del compañero o compañera o pareja o llámese como quiera, empiezas a hilar un poco y dices, bueno, creo que en vez de un médico vais a necesitar un terapeuta de pareja, una sexóloga, que por cierto conozco yo una muy buena, así pasando de edad, y encima no trabajo a comisión con ella, con lo cual estamos libres de declaración de responsabilidades, porque ahí es donde salen muchas veces las miserias del día a día. Ujú. Entonces, vienen por un problema de sueño y entonces al final la frase es la de siempre. Digo, a mí me importa poco que no duermas. Lo que me preocupa es el por qué. Porque si sé por qué no duermes, te podré ayudar para que tú luego seas el verdadero experto de tu sueño. Pues mil gracias, Ángel, por haber estado aquí. Tenemos que contarles a la tribu Inviven que yo sé, así a petit comité, que dentro de 2 meses tendrás un libro ahí para que podamos todos leerlo y darnos cuenta desde dónde está fallando nuestro sueño. Así que esperamos que nos lo cuentes a la tribu porque más de uno y más de una va a necesitarlo. Solo nos queda agradecerte que hayas pasado este ratito tan agradable con nosotros. Pues yo solamente decirte que es un placer,
ya sabes que además me encanta el café, no más allá de las 4 de la tarde, porque si no, no duermo, y que todos los cafés a los que me llame mi buena amiga Rosa Montaña siempre es un placer, porque además permite que yo también aprenda, aparte de pasar un tiempo con una de las mejores amigas que tengo. Muchísimas gracias, Ángel. Pues ya lo habéis oído, chicos. Muchas cosas nos pueden impedir el sueño y tenía razón, si no estamos durmiendo tendremos que plantearnos el porqué y no vamos a resistirnos a saber, bueno, es que yo toda la vida. Ya os ha dicho que tenemos que empezar a investigar y sobre todo, pues a lo mejor trabajando en el desarrollo personal, buscando un buen neurólogo, algo, pero no te conformes ni te dediques únicamente a empastillarte, porque sí está muy bien si las pastillas ayudan, pero a veces pueden ser un parche, pero no la solución. Sabes que puedes encontrarnos en inviven.com, en rosamontana.com y ahora también los miércoles en domadoresdeldinero.com. Si es que estás como quieres, todos los días un podcast con nosotros. Te dejo mi correo rosa@rosamontana.com y como siempre estaremos aquí pendientes de ti en el siguiente podcast.